Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este primer webinar de la Semana de Desarrollos de Productos. Me presento nuevamente, soy la diseñadora industrial e ingeniera de productos Shanat Bello, y en esta ocasión de parte de Armando Lamaker es un honor poder acompañarlos en nuestro primer webinar de la Semana de Desarrollo de Producto. Antes que nada me gustaría hablar un poco de quiénes somos como Armando Lamaker. Somos un equipo de profesionales que formamos una empresa consultora donde se pueda transmitir el conocimiento para la toma de decisiones que puedan permitirles tener un mejor desarrollo profesional para ustedes y para sus productos. Les recordamos que a lo largo de esta semana buscamos brindarles un acercamiento a las herramientas para el desarrollo de las habilidades necesarias para el pre, pro y postproducción de un producto en cada una de sus etapas de desarrollo. Para abrir esta semana de desarrollo de producto, hablaremos sobre la conceptualización de la idea, cómo surge una idea o un concepto a partir de una necesidad y cómo podemos irla desarrollando para tener una propuesta formal que pueda ser viable, que pueda ser efectiva y que pueda ser algo que sea capaz de venderse y divulgarse de una forma adecuada. En este caso, como ya les mencioné, el día de hoy abordaremos el tema de lo que es la necesidad y la idea. Antes que nada, me gustaría hablar de qué es una necesidad. Una necesidad se comprende como aquello que es imprescindible para el bienestar del ser humano. Existen muchos tipos de necesidades, pero el psicólogo humanista Abraham Maslow las clasificó dependiendo de su importancia para la supervivencia humana. Esto en una especie de pirámide, poniendo en la base aquello que es verdaderamente indispensable para la vida y aquello que es indispensable para el ser humano como persona pensante. En este caso, en la base de la pirámide encontramos las necesidades fisiológicas, como lo es comer, dormir. En el segundo nivel encontramos las necesidades de seguridad, el tener una casa, el poder conseguir financieramente lo necesario para satisfacer las siguientes necesidades fisiológicas. En el tercer nivel encontramos la necesidad de afiliación, esta necesidad humana de poder relacionarse con sus compañeros, de poder tener una pareja, de poder compartir sus vivencias y experiencias con el resto de los seres humanos. Posteriormente encontramos la necesidad de reconocimiento, el poder encontrarnos a nosotros mismos destacando entre los demás sin ser alguien más del montón, sin ser un individuo más entre la multitud. Y finalmente tenemos las necesidades de autorrealización, las cuales están hasta la punta de la pirámide, pues si no se completan las demás, no se puede realmente lograr una autorrealización completa y satisfactoria para el ser humano. Comprender las necesidades del usuario nos permite realizar una propuesta funcional que sea apta para dicho usuario. Es decir, que el conocer estas necesidades nos va a poder brindar un acercamiento óptimo a través de la propuesta, en la cual uno pueda verdaderamente brindar algo que pueda satisfacer dicha necesidad para este individuo. Esto implica el desarrollo, la construcción y la ordenación de ideas que han sido obtenidas a partir de la experiencia y de la comprensión de aquello que nos rodea. Esto quiere decir que al momento de trabajar la conceptualización de una idea, uno no va a surgir de la nada. Si ustedes gustan, pueden revisar el webinar que realizamos la sesión anterior el día de ayer, domingo. Está la retransmisión en nuestra página de Facebook. En esta ocasión hablamos sobre el desarrollo de un brief y el cómo poder encontrar esos puntos clave para poder reconocer los requerimientos de un proyecto. Estos son los puntos clave que surgen a partir de la investigación, la ordenación de ideas y la construcción de dichas ideas para poder tener aquellos requerimientos que nos sean delimitantes principalmente para nuestro proyecto. En este caso, retomando los requerimientos y las necesidades de un proyecto, podemos tener como punto de partida lo que es el brief. En este caso, un ejemplo que tenemos aquí puede ser lo que es un monitor de signos vitales que se ocupa en equipo de hospitales. Este tipo de dispositivo tiene necesidades y requerimientos especiales que son necesarios para el buen funcionamiento de dicho objeto.
En este caso, puede ser que necesitemos de sensores especiales, de diferentes sensores de temperatura, de impresión térmica, que este sea también adaptable para que el doctor lo pueda ocupar, que tenga ciertas interfaces como una pantalla touch, una interfaz física, una interfaz virtual, un seguro para que no se desconecte tan rápido, alarmas auditivas y alarmas visuales cuando el paciente entra en crisis. Todos estos son requerimientos que uno necesita contemplar dentro del proyecto para poder realizar este tipo de productos. Aunque posteriormente, realizando una investigación a fondo con los mismos médicos, podemos encontrar que en realidad lo más indispensable para los médicos no es tanto qué tantos botones pueda tener o qué tantas funciones pueda desempeñar. A los médicos en realidad lo que les importa es poder tener una eficiencia entre la interfaz donde puedan pasar de las partes gráficas de las ondas a los números grandes que puedan ser fácilmente reconocibles para poder anotar de forma más eficiente todas las notas para el monitoreo adecuado de los pacientes. En este caso, todos estos son los puntos clave que tomaríamos en cuenta, si bien sí para la realización del proyecto, estos pasan a segundo plano al momento de desarrollar como tal la idea de la propuesta, puesto que al momento de desarrollar la idea de la propuesta, uno puede tomarse ciertas libertades o ciertas, libertades creativas, yendo un poco más allá de aquello que normalmente sería muy restrictivo, como lo es el tamaño de los sensores, el tamaño de las placas, el tamaño como tal del producto. Todo eso lo podemos dejar momentáneamente de lado al momento del proceso de ideación. Otro ejemplo de este caso puede ser lo que es un concepto de una cama con múltiples posiciones para lo que son los pacientes de COVID. Tal vez algunos de ustedes ya estarán conscientes de que cuando estuvieron la pandemia en su apogeo, muchas veces los mismos pacientes dentro de los hospitales estaban en camas muy incómodos, muy hacinados. Entonces lo que hicieron algunos hospitales fue ponerlos a los pacientes en posiciones donde se pudieran liberar más fácil sus vías respiratorias, en este caso colocándolos boca abajo sobre sillas, las cuales permitieran que sus pulmones tuvieran libre acceso y que no estuvieran siendo comprimidos por su propio peso al estar recostados en la cama. Varios hospitales se dieron cuenta que esta posición era mucho más óptima para el buen manejo de las vías respiratorias, y es por eso que nació este concepto de idea que tenemos aquí en pantalla. Para poder realizar este proyecto se necesitaría un riel de traslado para los módulos de espuma. Se necesitarían también el control de las posiciones, las tomas de corriente, un módulo para poder conectar el monitor de los signos vitales, una forma ergonómica, por supuesto, que se pueda adaptar al paciente, conocer también qué tipo de interfaz se va a trabajar, si ésta se va a conectar, que tenga también un seguro para un cable, y lo mismo que el monitor de signos vitales. Alarmas en caso de que algo llegase a fallar. Ahora bien, al momento de realizar esta propuesta, si bien se quedó mucho a nivel conceptual, porque podemos ver que si uno acuesta a un paciente en esa posición, básicamente su cara va a estar directamente contra la esponja, es un buen punto de partida para poder a partir de ello desarrollar una idea mucho más compleja y desarrollar un concepto un poco más acertado a lo que se pueda verdaderamente realizar. En este caso vale la pena retomar lo que es el brief y analizar a profundidad qué se necesita no solo para el buen funcionamiento del objeto, sino qué requiere realmente el usuario de lo que se necesita del objeto. En este caso, como ya lo mencioné, el que el paciente pueda estar cómodo al momento de estar recostado en esta cama, que no se le obstruya la cara, que pueda también estar en una posición adecuada para dormir, y si éste se mueve no se vaya a caer de la misma cama. En este caso, retomando un poco lo que hablamos en la sesión anterior respecto a los tipos de usuarios, nuestro usuario principal sería por supuesto el paciente que va a estar recostado en esta cama. Y el usuario secundario vendría a ser precisamente los doctores, las enfermeras,
o aquellos residentes que vayan a estar monitoreando y cuidando al paciente que esté en uso de esta cama, puesto que ellos van a ser quienes van a controlar las posiciones, la forma en la que va a estar el paciente y todo lo relacionado con su buen cuidado. Todas estas son necesidades que tenemos que poder identificar y debemos poder controlar para poder realizar una propuesta mucho más acertada y que pueda verdaderamente satisfacer lo que se requiere del objeto. Del mismo modo, otro ejemplo podría ser algo ya fuera del ámbito médico, algo ya un poco más conceptual para la parte de transporte. En este caso, si quisiéramos poner un transporte para reducir la cantidad de emisiones de CO2 en el anillo periférico, podríamos optar por algo que tuviera una capacidad de carga de 10 personas, que use corriente eléctrica, que tenga algún mecanismo de desplazamiento para poder desplazarse, porque pues estamos conscientes de que no va a volar o a teletransportarse de un punto a otro. Que cuente con algún tipo de panel para que se pueda controlar mediante vía remota y que no esté necesariamente alguien a bordo controlando en la cabina, que cuente con asientos cómodos para los pasajeros, que cuente con una zona para equipaje o para bultos, que tenga también un color agradable para el usuario y que obviamente pueda contar con salidas de emergencia. Una vez teniendo todo lo necesario del brief, es cuando uno puede dar pauta a lo que es el proceso de conceptualización, donde en realidad nos preguntamos, ¿la idea parte de la necesidad o la necesidad de la idea? Lo que buscamos nosotros como Armándolo Maker es poder partir del concepto de la necesidad y que de ello pueda surgir la idea. No necesariamente tener una idea que pueda ser súper innovadora y después inventarte un problema para que con eso justifiques el desarrollo de tu idea. Ahora, ¿por qué es importante conceptualizar? La conceptualización no es más que una perspectiva de cualquier elemento que queremos representar. La conceptualización parte de ideas abstractas y simples para luego poder dar paso a procesos más concretos y ordenados. Entonces, conceptualizar lo podemos considerar como el medio para desarrollar o construir ideas que luego se pueden convertir en productos. En este caso, la conceptualización es el primer paso para el surgimiento de la idea, que después se va a desarrollar para poder darle forma a un producto que verdaderamente pueda satisfacer una necesidad. Un ejemplo muy claro de esto es lo que sucede en la industria automotriz. En el diseño de un automóvil normalmente se inicia por un dibujo, un concepto de lo que el diseñador quiere o desea o piensa fabricar. Actualmente la mayoría de estas ideas son muy innovadoras, muy descabelladas o incluso muy fuera de lo que ya se tiene actualmente e incluso pueden llegar a ir mucho más allá de lo que la tecnología lo permite en este momento. Pero son precisamente estas ideas las que dan paso a la innovación cuando se van desarrollando conforme a las necesidades que se tienen y conforme a las limitantes tecnológicas lo van permitiendo. En este caso se puede tomar de la inspiración alguna propiedad de un animal, una planta o algún otro objeto que tenga características únicas. Por ejemplo, un órgano de un ser vivo o las propiedades de un material. Se podría decir que de donde se inspire no importa mientras se pueda cubrir la necesidad deseada. Un ejemplo claro de este tipo de diseño inspirado en la naturaleza es una serie de materiales que se desarrollaron para los atletas olímpicos nadadores, donde se tomó como inspiración las escamas que tienen los tiburones. Porque de hecho, aunque los tiburones tienen una piel aparentemente lisa, en realidad a nivel microscópico tienen una serie de escamas que forman una especie de canaletas a lo largo de su cuerpo, las cuales les permiten tener mucho más hidrodinámica y que puedan alcanzar velocidades mucho más aceleradas que su presa. Este tipo de concepto se tradujo en un material con el cual se desarrollaron trajes de baño para los nadadores olímpicos, los cuales se tuvieron que prohibir para que no tuvieran una ventaja
más allá de lo que su cuerpo mismo les pudiese dar. En la imagen de referencia tenemos a un pez cobre, el cual sirvió como inspiración para realizar el diseño del carro de Mercedes-Benz que tenemos aquí en pantalla. De igual manera, este tipo de inspiración en la biología, se le llama biomimética, lo podemos encontrar en el tren bala. La larga nariz del tren bala, que le ayuda a romper el viento y poder alcanzar velocidades supersónicas, se tuvo como inspiración del martín pescador, ya que esta ave puede cambiar de una densidad de aire en otra, de una densidad de aire a una densidad de agua sin siquiera salpicar. Adecuando el tren a esta forma, con el pico de ave se ha dado una solución al estallido y al paso. Pudieron permitir que el tren acelerara un 10% más y reduzca en un 15% la energía que este tren necesitaba. Para poder conceptualizar, uno necesita poder tener inspiración no solamente de los elementos que ya se tienen como referentes de los objetos ya existentes. En este caso, el del tren bala, si uno se quedaba con la idea de un tren de vapor, de un tren eléctrico, nunca se habría llegado a la imagen que se tiene actualmente, que ciertamente difiere bastante de lo que se conocía anteriormente. La inspiración puede surgir de cualquier lado. Y si bien sí nos es importante poder conocer qué otros referentes hay del mismo ámbito dentro de la industria, es importante también obtener ideas de algún otro lado de diferentes medios para poder llegar a una idea un poco más alocada, más innovadora, que dé paso precisamente a esta innovación que se busca. En este ámbito, las ideas disruptivas, que si bien pueden ser las ideas más absurdas que uno pueda llegar a tener, son aquellas que dan el paso a la mayor cantidad de innovación posible, puesto que si bien pueden estar limitadas muchas veces por los procesos de manufactura, por limitantes tecnológicas, por limitantes de tiempo, son aquellas que si se trabajan a la larga pueden dar mucho mejores resultados de lo que uno podría esperar. Es importante poder también conocer a través de qué medios puede uno conceptualizar. Para conceptualizar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, se necesita el poder tener inspiración de diferentes medios. Esto se puede hacer a través del desarrollo de una lluvia de ideas, se puede hacer a través del desarrollo de un mood board, en el cual es como una especie de collage donde uno va compilando de manera visual imágenes, referencias, colores, texturas, diferentes cosas que nos puedan ayudar a inspirarnos respecto a qué es lo que queremos lograr con nuestro proyecto. Del mismo modo, los mapas mentales y los mapas conceptuales también nos pueden ayudar a obtener un poco más de información y de ideas respecto a lo que se busca del proyecto. Ángel, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ángel dice, en estos momentos tengo en mente una idea para el desarrollo de un tipo de prototipo mecánico, pero al intentar conceptualizar tengo problemas. ¿Qué consejos me das para lograrlo? Si quisiera una asesoría con ustedes, ¿en dónde me podría comunicar? Claro que sí, si gustas una asesoría mucho más personalizada, nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Puedes mandarnos mensaje directamente aquí a nuestra página de Facebook, o puedes mandarnos también mensaje a nuestra página de Instagram. De igual modo, podrás mandarnos un mensaje un poco más serio o más formal a través de nuestro correo electrónico, el cual dejaremos al final de este video. Ahora, para el caso de los prototipos mecánicos, es importante tener muy en cuenta qué es lo que se busca de dicho prototipo. Si va a ser, por ejemplo, un brazo robot para que cumpla alguna función en específica, necesitas conocer en qué ámbito se va a ocupar, si va a ser un juguete o si va a ser algo más para la industria. ¿Qué mecanismos vas a necesitar? ¿Cuántos grados necesitas que se mueva? ¿En qué direcciones o qué tanta área quieres que abarque este brazo mecánico?
No va a ser lo mismo un brazo mecánico que solo se necesita para mover pieza de un punto A un punto B, que un brazo que necesita, por ejemplo, un router de control numérico para poder tener más de 10 grados de libertad al momento de maquinar una pieza. En este caso se deben de considerar también las rotaciones, las ondulaciones, y del mismo modo qué controladores van a poder permitir que estos motores realicen todas sus funciones. Las vibraciones del sistema y el cálculo de lo necesario para que esto se pueda llevar a cabo. Y de igual modo no va a ser lo mismo algo que tú fabriques para ti mismo y que tú sabes cómo lo puedes operar y hacer funcionar, a algo que vas a conceptualizar para alguien más. Puesto que si uno como ingeniero diseña su superbrazo robótico con cables por todos lados, con un controlador como una caja gigante, y llega y lo quiere vender, muchas veces se va a encontrar con la traba de que eso con los cables por todos lados, con el control que parece una caja gigante de zapatos o como estos controladores de maquinita de arcade con una palanca medio chueca y los botones que no sabes si realmente están picando o no. Esto muchas veces nos va a presentar una limitante en cuanto a qué es lo que podemos ofrecer y qué es lo que realmente la industria busca. Porque si bien puede ser que el objeto sea funcional, muchas veces, ahora sí como quien diría uno, de la vista nace el amor. Y pues a pesar de que pueda llegar a ser muy funcional tu objeto, si este objeto no tiene, aunque sea cierto grado de estética, muchas veces no lo van a adquirir. Jorge, bienvenido Jorge. Hola, buen webinar, gracias. Se agradecen tus comentarios. De igual modo, si tienes alguna duda o alguna pregunta, siéntete con la libertad de poder unirte a la conversación. Ahora, otro aspecto que también se debe considerar para poder realizar la conceptualización es la tendencia. En este caso, saber dentro de qué tendencia vamos a abordar nuestro proyecto, o si somos nosotros quienes queremos marcar esta tendencia. La mayoría de las personas tiene la idea de tendencia como aquello que está de moda en este momento, pero ciertamente, y por muy absurda que suene la frase, cuando uno se da cuenta de que algo es tendencia, es porque esto ya no es una tendencia. ¿Cuál es la razón de esto? Esto es porque la tendencia se mueve en una curva de tendencia, donde en el primer punto y el punto más bajo vas a encontrar a quienes iniciaron esta tendencia, después los adaptadores primarios, que son aquellos quienes empiezan a adaptar esa tendencia, los adaptadores secundarios y la mayoría de las personas, que es donde se encuentra normalmente el pico de una tendencia, y justo es ahí donde empieza a bajar. Si tomamos como ejemplo, o un ejemplo bastante absurdo, el cómo surge un meme y el cómo se divulga un meme, el inicio de este meme como tendencia podría surgir en grupos como, o en páginas como lo es Reddit, y su publicación también en grupos como lo que fue en su momento los seguidores de la grasa, que si bien publicaban muchísimos memes, eran memes que en su momento se publicaban, se viralizaban, los encontraba reposteados en otras páginas y después ya se volvían un meme quemado. En este caso, estos grupos se podrían considerar como los iniciadores de la tendencia, aquellos quienes empiezan a compartir estos memes como los adaptadores secundarios, los adaptadores primarios. Los adaptadores secundarios y el punto máximo de la tendencia es cuando este meme es reposteado en distintas páginas, y ya cuando el meme lo ves revisado o haciéndoles review en alguna compilación 2 semanas después, o cuando el meme lo ponen en algún programa de noticias en la televisión, es cuando los adaptadores terciarios ya lo agarraron y es cuando sabes que ese meme ya está muerto. Ahora, retomando un poco la seriedad del tema, en la industria médica se considera que la tendencia aún es que personas que están entre 40 y 60 años de edad requieren equipos médicos.
Es decir, este es el grupo más importante de gente que normalmente está en hospital. De igual modo, los médicos requieren de interfaces físicas donde puedan directamente interactuar con el objeto. Puede ser que se considere como el pico de la innovación en este momento el que las interfaces sean lo más virtuales posibles, que sea algo como una pantalla completamente lisa donde solo se tenga la opción de monitoreo mediante la interacción con touch, pero ciertamente en el ámbito médico el poder tener este tipo de interfaces touch muchas veces es una limitante, puesto que los guantes que ocupan el distinto equipo con el que trabajan provoca interferencias en estas interfaces, y es por esto que normalmente optan todavía por la parte de botones. Sobre todo ahora en situación COVID, que es cuando vienen con todo el equipo necesario para cubrirse adecuadamente y no terminar ellos también contagiados, este tipo de interfaces touch puede ser una limitante para el momento de que un doctor quiera precisamente mantener el registro adecuado de los signos vitales de un paciente. Muchas veces los médicos se colocan hasta 2 o 3 capas de la misma protección para poder tener esa certeza de que no se van a contagiar. Y a pesar de esto, desgraciadamente sabemos que aún así hay contagiados. Ahora, para este tipo de equipo, nuevamente es necesario poder hacer esta investigación, poder obtener estos requerimientos de cuáles son verdaderamente las necesidades del usuario, tanto del usuario primario como de los usuarios secundarios, y a partir de ello realizar una conceptualización adecuada, donde si bien partamos de un concepto mucho más abierto, mucho más ambiguo, mucho más alocado, si lo quieren ver de este modo, después este concepto puede irse desarrollando y puliendo hasta realmente obtener una propuesta un poco más válida y una propuesta que verdaderamente se pueda llevar a la realización total. Nuevamente, en el caso del equipo médico, para poder tener algo que se pueda ocupar en ese ámbito, una de las mayores limitantes son, si bien pueden ser no tanto las limitantes físicas o las limitantes que uno puede encontrar con el usuario, llegan a ser también las limitantes de las normativas que se requieren para estos productos. En este caso se deben considerar los materiales de fabricación, si estos van a tener exposición o no a diferentes químicos, a diferentes fluidos, si estos se pueden limpiar fácilmente o qué tipo de materiales son aptos para poder limpiar este tipo de equipos. Muchas veces tienen que ser limpiadores o diferentes productos de marcas autorizadas o de marcas especializadas en este tipo de equipo, que se considere que no lleguen a degradar las propiedades del material, que muchas veces deben ser antiácaros, antibacterias y que no permitan la generación de hongos también. Este tipo de especificaciones también se deben de mencionar en los manuales de uso y en los manuales de mantenimiento de estos equipos. Para el caso, por ejemplo, de una máquina de anestesia, se va a necesitar que toda la parte de electrónica esté completamente aislada de cualquier tipo de fluido que pueda ocurrir a salpicar dentro de un área de quirófano, pero que a su vez tenga la suficiente ventilación para que no se caliente este equipo de electrónica. Del mismo modo, toda la superficie debe poder limpiarse de una forma fácil y adecuada para que éste no genere hongos o bacterias en las rendijas que pueda llegar a tener. Del mismo modo, para un ventilador mecánico, por ejemplo, se deben de limpiar los contenedores, las bombas de aire y todo el mecanismo necesario para que el paciente pueda tener este apoyo a la respiración. De igual modo, se tiene que tener un fácil acceso a los filtros para que estos puedan ser retirados cuando sea necesario y que a su vez estos se mantengan en su sitio sin que se muevan para que puedan realmente cumplir su función. Para este tipo de equipos, por ejemplo, se deben considerar si se van a usar filtros desechables, si se van a usar filtros reutilizables y si se van a usar filtros reutilizables, qué tanto se van a reutilizar. Puesto que si bien los filtros reutilizables
se pueden, como lo dice su nombre, reutilizar en más de una ocasión, es importante saber que no se pueden usar entre un paciente y otro, puesto que las mismas bacterias que un paciente contiene pueden llegar a enfermar de gravedad al paciente que de por sí ya está grave, que le necesitan conectar este tipo de respiradores. Jorge, ¿funcionalidad o estética? ¿En cuál hay que concentrarse más? Esa es una excelente pregunta. La funcionalidad y la estética va a depender mucho del objetivo que tenga nuestro proyecto. Nuevamente no va a ser lo mismo algo que sea, por ejemplo, una carcasa para celular, donde realmente lo que más nos interesa es que el celular se vea bonito, por decirlo así, a, por ejemplo, equipo médico, equipo dental, donde realmente nos importa muchísimo que, si bien sea un armatoste, no nos interesa que sea fungicida, que sea bactericida, que no genere hongos, que se pueda limpiar fácilmente y que se pueda usar de una forma eficiente. La funcionalidad o la estética dependerá mucho del tipo de proyecto que se vaya a desarrollar. Por ejemplo, si uno va a realizar diseño para mobiliario, no va a ser lo mismo un mueble que vayamos a diseñar, por ejemplo, una banca para un centro comercial, donde si bien sí se necesita seguir con una estética visual en consideración con los aspectos arquitectónicos de la plaza comercial, no necesitas realmente que sea una banca súper cómoda, súper ergonómica, súper innovadora, con masajeador o yo qué sé. En cambio, si vas a diseñar una banca que va a ir, por ejemplo, en el porche de alguien que tiene su casa residencial en Cuernavaca, por decir algo, y que tiene toda su casa con un estilo arquitectónico específico y que quiere que la banca de su repochet tenga ciertas características específicas y que sea súper ergonómica, súper cómoda y súper funcional en todos los aspectos, ahí sí te vas a enfocar un poco más en el aspecto visual para que verdaderamente el cliente pueda enamorarse de esta idea y que pueda realmente apoyar a la producción de esta idea. Muchas veces la funcionalidad o la estética, repito, dependerá muchísimo del tipo de proyecto que se vaya a realizar. Muchas veces en todos estos sistemas se debe de pensar que se deben brindar mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos en caso de que algún equipo llegase a fallar. Puede ser mantenimientos preventivos y correctivos no solamente en el ámbito médico, como ya lo hemos estado abordando, sino en diferentes tipos de equipos electrónicos. Incluso el limpiar el disco duro de vez en cuando de tu computadora se considera un tipo de mantenimiento preventivo, pues previene precisamente que el disco duro de tu computadora se sature y que pueda llegar a presentar fallas posteriores por el mal uso o el uso indebido. En el ámbito automotriz también un mantenimiento preventivo se podría considerar como la alineación, el balanceo de las llantas, así como el cambio de aceite, por ejemplo. Estas también son consideraciones que se deben de tener al momento de diseñar, puesto a que muchas veces, si bien uno considera que su proyecto va a ser una innovación en el momento, se debe de pensar en todo el ciclo de vida del producto para poder tener una idea mucho más certera de cuánto va a durar tu producto, qué se va a necesitar después de que tu producto cumpla con su ciclo de vida y si este ciclo de vida va a ser parte de tu servicio, puesto que muchas veces lo que se hace es que se da una garantía donde después de cierto tiempo te hacen algún mantenimiento especial, algún cambio de equipo, algún tipo de promoción precisamente, en la cual tú sigues aportando dinero a la empresa y ellos te siguen amarrando como un cliente, por así decirlo. Todo este tipo de aspectos también vale la pena ser considerados durante la conceptualización, puesto que van a ser otro tipo de puntos clave que se puedan considerar no solo al momento de desarrollar el producto, sino para que tu producto pueda trascender más allá de solo su uso instantáneo y momentáneo. Del mismo modo, por ejemplo, se debe considerar si este producto va a ser un producto unitario o va a ir en función de otros productos. Por ejemplo, en el ámbito de las cocinas integrales,
No va a ser lo mismo diseñar los muebles por separado que la cocina integral por completo. Se debe de considerar que tanto los gabinetes como las alacenas, donde va a entrar el microondas, donde vas a colocar la estufa, todos estos deben tener la misma estética visual para que puedan considerarse parte de un integral, de un todo. E igual muchas veces las cocinas integrales deben de ir en función también del estilo de la casa. No va a ser lo mismo una cocina integral para una casa moderna que para una casa rústica, por ejemplo. Estas son otras consideraciones que también se deben tener al momento de poder realizar la conceptualización. Consideraciones que es importante tenerlas presentes desde la realización del brief. Ahora, retomando la conceptualización y retomando precisamente las familias de objetos, muchas veces lo que se busca es no solo generar un solo producto, sino una gama de productos que puedan ser parte de una familia de productos en la cual tengas distintos elementos que sean parte de un todo. Un ejemplo muy claro de esto se encuentra, por ejemplo, en los distintos elementos nuevamente de los electrodomésticos. Por ejemplo, cuando la marca de cocina Eco lanza la licuadora morada, con la batidora morada, con la cafetera morada, con la sanduchera morada y hasta una plancha morada, que si bien la plancha no tiene nada que ver con el resto de los artículos de cocina, sigue siendo un electrodoméstico parte de esta familia que tan solo por el hecho de tener cierto diseño o cierto color ya se considera parte de esa familia de objetos. Al tú poder realizar una familia de objetos, le brindas al usuario también, o bueno, al comprador, la oportunidad de poder tener distintos elementos unificados que le den más estética visual a su uso y que a su vez a ti como vendedor o como desarrollador de este producto ayude a hacer que más gente de diferentes aspectos compre más de tus productos. Otro tipo de familia de objetos se puede encontrar no solamente en distintos objetos que tienen distintas funciones pero que tienen un color similar, sino también se puede encontrar en la versión básica, la versión media y la versión gama alta de un producto. En este caso, por decir un ejemplo, cuando se hace el iPhone básico, el iPhone medio y el iPhone Ultra Pro Max, todos estos se pueden considerar parte de la misma familia de objetos, que si bien a nivel visual no cambian mucho, su gran diferencia la encuentras a nivel de los componentes y de las libertades o facilidades que te brindan a ti como usuario al momento de comprar este producto. Estos, si bien nacen de la misma generación de smartphone, por así decirlo, cambian mucho sus características técnicas, la capacidad de procesamiento, la capacidad para poder tomar fotos, si tienen solamente una cámara, si tienen una cámara Super HD, si tienen la quad core, si tienen un procesador diferente. Todos estos aspectos técnicos nos van a hacer diferenciar a un objeto a nivel ya más técnico, pero que a su vez sigue perteneciendo a la misma familia de objetos. Nuevamente retomando la parte de las familias de objetos, puede ser que no sea solamente un objeto en diferentes versiones o distintos objetos que cumplan una misma estética visual. También podemos encontrar dentro de una familia de objetos a un objeto padre y a todos sus objetos hijos, por así decirlo. Objetos que necesitan del objeto principal para poder cumplir su función y que interactúan uno con el otro. En este caso, un ejemplo podría ser Motorola, cuando en su momento lanzó un celular donde tenía el módulo de las bocinas, el módulo para la cámara, el módulo específico para transmitir, el módulo específico para gaming. Todos estos módulos eran módulos hijos, por así decirlo, del módulo principal que era el celular. Este tipo de interacciones de un objeto también se consideran una familia de productos y es otro modo en el cual uno puede abordar precisamente el cómo satisfaces distintas necesidades a través de un mismo producto. Porque puede ser que, sí, muchas personas quieran comprar un smartphone, pero no va a ser lo mismo que le va a interesar a alguien que solo quiere escuchar música
que alguien que busca algo más para jugar Fortnite en el celular, por ejemplo. Van a ser distintas necesidades desde ergonomía, procesamiento, de resolución de pantalla, lo que va a necesitar alguien que solo lo quiere para escuchar música y ver memes, a alguien que lo va a ocupar realmente como una cámara fotográfica. Todas estas consideraciones nos van a servir para aportarnos ideas y a partir de ello poder realmente realizar una nueva propuesta para poder solucionar el problema que estamos atacando. Estas ideas normalmente van a empezar con algo muy ambiguo, muy al aire o muy alocado, si lo quieren ver de este modo. Y lo importante es poder partir de estas ideas ambiguas y alocadas y poder desarrollarlas y pulirlas hasta poder obtener un producto realmente funcional, certero y adecuado para lo que se está buscando dentro del proyecto. Qué tan complejo o qué tan simple sea la idea, qué tan funcional o qué tan estética sea el producto, si va a ser un solo módulo, si va a ser un módulo en función de otros objetos. Todo esto va a venir en función de los requerimientos que se van a ocupar como punto de partida para esta conceptualización. Y a partir de ello se puede realizar directamente ya el desarrollo como tal de la idea. Rebeca, gracias por acompañarnos, Rebeca. Dice, saludos, como diseñador, ¿qué tanto debemos saber de psicología para entender a un cliente? Si bien muchas veces uno como diseñador busca ser un todólogo, busca ser el que resuelva la parte estructural, el que resuelva la parte del material, el que resuelva la parte del color, el que resuelva también el marketing, el que resuelva todo lo necesario para su producto, algo muy importante que debemos de realizar tanto como diseñadores como ingenieros es poder realmente ser multidisciplinarios y poder apoyarnos de otras disciplinas para poder realizar distintas funciones que uno, normalmente por su propia cuenta, si bien sí la podría llegar a realizar, tal vez nunca al mismo nivel que alguien que verdaderamente se especializó en este tipo de temas lo puede hacer. No va a ser el mismo tipo de marketeo que uno como diseñador va a poder realizar para su producto a la divulgación de marketing que puede tener un comunicólogo. En este caso, si bien es importante poder conocer una embarradita de todos estos temas, es importante también poder comunicarnos con otras disciplinas y poder interactuar con otras disciplinas para poder complementarnos mutuamente y poder llegar a una solución mucho más integral para nuestro cliente. Ahora, un consejo que les podría dar para la etapa de conceptualización. Gracias, Rebeca. Gracias a ti por interactuar. Ahora, retomando, un consejo que les puedo dar para poder mejorar mucho su proceso, no solo de conceptualización, sino el proceso completo del desarrollo de un producto, es poder conocer a distintas gentes de distintas áreas de desarrollo. Ingenieros, diseñadores, comunicólogos, mercadólogos, e incluso gente que no tiene ni idea del tema puede aportar diferentes perspectivas dentro de lo que se necesita del producto. Muchas veces cuando uno tiene ya una idea y uno verdaderamente se entusiasma tanto con la idea que cree que esa es la solución más óptima, cuando se la presenta a alguien más, esta otra persona le da una perspectiva completamente diferente. Por ejemplo, al momento de diseñar un empaque, si tú dices, el usuario lo va a abrir de este lado y va a ser el empaque perfecto porque va a desplegar una serie de dobleces que van a permitir que luzca la pieza. Pero al momento de enseñárselo, por ejemplo, a tu mamá, que tal vez no sabe nada de diseño de empaque, resulta que el usuario real que no tiene interacción con este objeto, te das cuenta que ella lo abre por el otro lado o que de plano le da la vuelta y rompe el empaque. Entonces, es importante poder conocer un poco más dentro de otras disciplinas o interactuar con otras personas para que ellos también te puedan dar otro aporte a tu idea. Otro aporte diferente del que
tú como gente o como persona que todo el tiempo ha estado viendo esa idea, ya tienes en claro o muchas veces das por hecho muchas cosas que otras personas que nunca han interactuado con tu producto pueden llegar a denotar. Bien, de momento para finalizar ya este primer webinar de la semana de desarrollo de producto, una de las grandes dudas dentro de la conceptualización, Rebeca, nuevamente, ¿tienen algún ejemplo visual? ¿Cómo se vería un mapa de ideas? Si bien como tal no un mapa de ideas, sí tenemos lo que es la conceptualización visual que uno hace como diseñador. En esta conceptualización visual, muchas veces uno como diseñador lo que busca es precisamente aterrizar todas estas ideas que se tienen en mente, que si bien como lo vemos en pantalla pueden ser muy alocadas, muy descabelladas y muy fuera del ámbito tecnológico, estas ideas son las que nos van a ser nuestro punto de partida para poder desarrollar más allá nuestro proyecto. En este caso, para el área de transporte, lo que se trabajó fue a partir de ideas ya existentes, como lo es un teleférico, un trolebús de 2 pisos, y de igual modo se realizó la ideación de algo como una bola de hámster que pudiera ir por alguna especie de riel magnético o algún tubo de vacío en el cual a través de este se va comunicando de un punto a otro, o un monorriel magnético, o incluso una bicicleta que fuera en un carril confinado específico, y ¿por qué no la casa flotante de Op? Todas estas ideas muy alocadas, muy conceptuales, valga el nombre, son aquellas que nos van a dar nuestro punto de partida para poder desarrollar nuestro producto. Un mapa de ideas dependerá mucho de quien lo está realizando. Hay quienes lo van a realizar de una forma mucho más ordenada, agrupando sus ideas dependiendo, sea con dibujos, sea con notas, sea con conceptos. Van a agrupar las que tienen un enfoque de un lado, las que tienen un enfoque de otro, o habrá quien las ponga todas al azar para de ahí poder realizar otro tipo de proceso de ideación o de selección y filtración de estas ideas para poder decidir cuáles de estas ideas vale o no vale la pena desarrollar. Incluso dentro de la conceptualización de este tipo de producto, se pudo haber puesto nada más para rellenar y para tener ideas mucho más alocadas, un dron gigante que transportara de 30 a 50 personas y que tuviera su helipuerto específico donde aterriza y que además tiene servicio tipo Uber, donde si tú estás en el helipuerto y pides tu dron, llega y te recoge sin ningún problema. Helipuerto que puede estar en oficinas, en restaurantes, en diferentes puntos estratégicos donde uno pueda comunicarse después con el resto de la ciudad. ¿Qué tanto nos va a limitar el proceso de ideación? Eso dependerá de qué tantos problemas quieras atacar que encuentras como limitantes dentro de tu brief. Muchas gracias a todos por acompañarnos, espero pasen una excelente noche y que nos puedan acompañar en la siguiente sesión de la semana del desarrollo de productos. Nos vemos pronto.